Muy buenas, mis queridos Hanfis. Hoy vamos a ver todo lo relacionado con la mutación y sus posibles relaciones con la evolución, desarrollando la evolución de Lamarck, de Darwin y el posterior neodarwinismo. Sin nada más que decir, dentro intro. Bueno, como dije antes de la intro, vamos a ver todo lo relacionado con la mutación y con la evolución. ¿Y qué pruebas o evidencias hay a favor de la evolución? Pues por supuesto pruebas paleontológicas, es decir, pruebas de registro fósil. Así podemos recapitular muy fácil la evolución desde un tamaño como de un perro chico del caballo hasta el caballo que tenemos hoy en día. O, por ejemplo, evidencias biogeográficas, es decir, la ruta de migración o de evolución o la explicación de por qué evolucionó de manera diferente los camellos en el viejo continente, en África y en Europa, especialmente en África, el camello y el dromedario, teniendo un ancestro común, o, por ejemplo, cómo se ramificó ese mismo ancestro común en América del Sur y en América del Norte para dar lugar al guanaco, a la llama, a la vicuña o la alpaca. Ambos tienen un ancestro común, pero por rutas de migraciones diferentes dieron lugar a una evolución diferente. También tenemos pruebas moleculares, como ya sabemos, cuanto más nos parecemos desde el punto de vista genético a otra especie, quiere decir que compartimos un ancestro común más temprano. Como por ejemplo, el chimpancé, el bonobo y nosotros compartimos un 98% del genoma. A lo largo de los miles de millones de años que tiene la Tierra, nos hemos ramificado, hemos compartido un ancestro común hace muy poco tiempo evolutivo. Anatomía comparada. Como podemos observar, aquí tenemos el carpo, el radio y el cúbito de un humano, de un gato, de una ballena y de un murciélago. Son muy parecidos y quiere decir que compartimos un ancestro común, a pesar de que son totalmente diferentes. No me comparéis una mano con la pata de un gato, con la aleta de una ballena o de un murciélago, pero sin embargo compartimos una misma anatomía. También pasa con la radiación adaptativa de los artrópodos. Podemos observar cefalotórax y abdomen, o también podemos observar abdomen, tórax y cabeza. Todo esto quiere decir que también comparten un ancestro común porque tienen como una misma organización corporal. Aquí ya no entra en tanto la evolución, sino las adaptaciones al medio ambiente. Un murciélago, una abeja, un pterodáctilo y un buitre o un águila van a tener en común la presencia de alas, pero quiere decir que hay una radiación adaptativa, es decir, la mejor adaptación para este medio ambiente surgida a lo largo de la evolución es la presencia de alas, pero no tienen ningún mismo origen evolutivo, sin embargo es una adaptación frente al ambiente. Esto es lo que más me fascina, que son las pruebas embriológicas. Y hay una frase muy buena que dice que ontogenia recapitula filogenia. ¿Qué quiere decir? Que el desarrollo embrionario recapitula la evolución. Aquí observamos cómo el estadio principal de diferentes embriones, aquí tenemos desde un pez hasta un humano, pasando por anfibios, reptiles e incluso aves, van a ser más o menos iguales. De hecho, nos sorprende que los humanos también tengamos cola. A medida que se va diferenciando el embrión, ya encontramos diferencias, especialmente cuanto más nos diversificamos desde el punto de vista evolutivo, es decir, el embrión y el anfibio, mucho más alejado del ser humano y de las aves, van a ser embriones totalmente diferentes. Sin embargo, con aves, reptiles y el resto de mamíferos sí compartimos cierta semejanza. Y ya al final es cuando adquirimos las diferencias totales y la que nos diferencia como especie. Las diferencias evolutivas o las diferentes teorías evolutivas empiezan con Lamarck, que fue el primero que dice que los organismos cambian necesariamente, porque observaba fósiles y dicen, a ver, estos fósiles son totalmente diferentes, tiene que haber algún mecanismo de cambio. Sin embargo, decía que la función la crea un órgano, y ese órgano, si se usa mucho, se desarrolla, como por ejemplo las aves marinas desarrollan la membrana ictizante. ¿Qué quiere decir? Pues esas patas que les permiten nadar. Si esos cambios se van a transmitir a su vez a la descendencia, por ejemplo, Arnold Schwarzenegger, esos músculos los va a transmitir a su hijo, que es el que tenéis ahí a la izquierda. Y desarrolla la teoría de los caracteres adquiridos, es decir, los animales se esfuerzan por sobrevivir y ese esfuerzo, ese desarrollo de caracteres se va a transmitir a la siguiente generación. ¿Por qué Lamarck no tenía razón? Hombre, porque hoy sabemos que solo desarrollamos caracteres si están codificados genéticamente, es decir, yo por mucho que nade no me van a salir esas membranas nictizantes como por ejemplo tiene un pato. Pero depende, hoy ya sabemos que sí es verdad que el ambiente puede modular un poco la expresión génica, lo que conocemos como epigenética.
Y también tenemos un importante estudio, como por ejemplo se realizó, si es verdad que es controvertido, en Holanda en la Segunda Guerra Mundial, cuando una hambruna asoló en la Segunda Guerra Mundial a este pueblo. Así las embarazadas que tuvieron muchos problemas de hambrunas, sus fetos, su desarrollo, que dieron fetos viables, vieron que luego a lo largo de su vida adquirían, consumiendo la misma cantidad de calorías, pues un mayor peso. Quizá haya sido porque al pasarlas tan canutas durante la Segunda Guerra Mundial, las embarazadas transmitieran a su hijo un tipo de información que hicieran que a lo largo de su vida adquirieran más volumen, más peso, más grasa, adquirieran o almacenaran más energía por lo que pudiera pasar. Sin embargo, la evolución ya sabemos, los más destacados son Darwin y el pobre Wallace, que de nadie se acuerda de él, el pobre, pero bueno, la evolución es por Darwin y por Wallace. ¿Qué dice? Pues que hay variabilidad genética, que todos somos diferentes, que los recursos son limitados, es decir, la comida, por mucho que nos esforcemos, va a ser limitada, no da para que toda nuestra especie sobreviva. Por eso, el que es mejor desde el punto de vista evolutivo va a sobrevivir, y si sobrevive puede reproducirse, y al reproducirse, como Julio Iglesias, va a transmitir esos genes a la siguiente generación, que también van a tener una mayor adaptación al medio ambiente y van a estar seleccionados evolutivamente. El ejemplo de las jirafas. Lamarck decía que eran unos caballos pequeños que por esfuerzo de tirar el cuello hacia arriba, al final adquirieron ese cuello largo. Sin embargo, Darwin y Wallace son mucho más gore y dicen, pues mira, hay caballos pequeños que no llegan a las hojas y se mueren, y hay caballos altos que llegan a las hojas y viven. Por eso, los que viven pueden transmitir esos genes, se reproducen y las siguientes generaciones van a ser más altas. Ahora tenemos el neodarwinismo, en el que participan Doshansky, Mer y Simpson. ¿Y qué dicen? Pues rechazan contundentemente la teoría de Lamarck. Dicen que la unidad de evolución es la población. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo una población y la separo geográficamente de tal manera que no pueden reproducirse entre sí a lo largo del tiempo evolutivo, como vimos también con los camellos, van espaciándose esas mutaciones y no van a encontrar flujo genético y por tanto van a dar lugar a especies diferentes. Así teníamos los camellos y dromedarios en África, mientras que en otro lado tendríamos alpacas, etc. También las mutaciones generan variabilidad y generan diferentes caracteres, como aquí observamos con los pinzones típicos de Darwin, que vimos que los diferentes picos están causados genéticamente. Y por último, la evolución ocurre de manera gradual, como siempre se ha clasificado a la evolución con esta clásica imagen, ¿no? Sin embargo, aquí digo que no es así. ¿Por qué? Imaginaros que pongo los personajes de Dragon Ball. La selección natural de Dragon Ball hubiese seleccionado a Krillin porque el pobre siempre moría. Siempre. O sea, era el más pringado. Por tanto, la selección natural se cargaría a Krillin. Pero no es así, porque imaginaros que puede ocurrir la deriva génica. Los más fuertes son Goku, Gohan, Vegeta y Goku Super Saiyan. ¿Qué pasa si cae un meteorito y se los carga? No se puede utilizar las bolas de dragón para resucitarlos. Por tanto, no sobrevivirían los más aptos. Por condiciones de la vida, por el azar, se los ha cargado un meteorito. La evolución no es gradual, para nada, ni tiene un camino. Otra cosa que puede ocurrir es la migración. Goku, Piccolo y Freezer no son de la Tierra. En verdad, el más fuerte de la Tierra tendría que ser el pobre Krillin, que era el más pringao. Sin embargo, hay veces que ocurre una migración, viene un alienígena y coloniza la Tierra siendo el más fuerte. Pero eso, según las leyes de la evolución, no lo contemplaba. ¿Me entendéis, verdad? Y también puede ocurrir el efecto fundador. Por ejemplo, se observó que los indios nativos de Sudamérica o de Norteamérica venían del flujo genético de los mongoles y por tanto eso se llama efecto fundador. Y por último caso tenemos el cuello de botella. Si yo limito genéticamente la variación, solo voy a tener ciertas variantes genéticas. Imaginaos en un instituto que solo quedamos los profesores de biología, suprimimos todas las asignaturas y por tanto solo vamos a dar biología, las 25 ramas de biología. Esto haría un sesgo futuro en el que solo se aprendería de biología. ¿Vale? Esto se llama cuello de botella desde el punto de vista de genética. Y hasta aquí el vídeo de hoy, perdón por ir tan rápido, pero es que me quedo sin batería, así que nada, nos veremos en posteriores vídeos, podéis poner cualquier duda en los comentarios o recurrir al blog si queréis un contenido más teórico. Nos veremos en posteriores vídeos, ¡hasta la próxima!